¿Se han puesto a pensar cómo es que un solo libro puede terminar siendo, bueno, un verdadero campo de batalla intelectual? Pues a principios del siglo XX, eso fue justo lo que pasó con la Biblia. Se desató un choque de ideas tan fuerte que de alguna manera redefinió por completo el debate sobre la fe y la razón para las generaciones que vinieron después. Y es que, al final del día, todo se reduce a una pregunta central. Una pregunta clara. ¿La Biblia es un libro de inspiración divina, único, con autoridad propia? ¿O es más bien una colección impresionante de textos humanos, un producto de la historia, de la cultura y de cómo fue evolucionando el pensamiento religioso? Miren, esta es la pregunta que le da forma a todo el conflicto que vamos a desglosar ahora. Ok, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, vamos a poner en contexto esta batalla por la Biblia. Después, nos metemos de lleno en las falacias de la crítica, o sea, los contraargumentos que surgieron. Luego, vamos a ver cómo se defendió el Antiguo Testamento y exploraremos la evidencia de la profecía. Y para terminar, vamos a entender qué es lo que de verdad estaba en juego en todo este asunto. Muy bien, arranquemos. Imaginen la escena. Estamos a principios del siglo XX. Es una época de cambios brutales, no solo en la tecnología y en la sociedad, sino también, y muy importante, en el mundo de las ideas, en el mundo académico. Impulsadas por todo lo que venía de la Ilustración y los nuevos descubrimientos científicos, estaban surgiendo ideas que ponían en jaque creencias que llevaban siglos sin cuestionarse. Y justo en el centro de todo este revuelo aparece un movimiento intelectual conocido como la alta crítica. Ojo, no se trata de criticar la Biblia en el mal sentido de la palabra, ¿eh? Más bien, la idea era aplicarle los mismos métodos de análisis, tanto literarios como históricos, que se usaban con cualquier otro texto de la antigüedad. Por ejemplo, alguien de la alta crítica podía analizar los estilos de escritura en el Génesis y decir, oye, esto no parece escrito por una sola persona. Esto significaba empezar a hacer preguntas bien incómodas sobre quién escribió realmente los libros, cuándo y si de verdad había que tomárselos al pie de la letra como la palabra de Dios. Y esta tabla lo deja clarísimo, ¿no? Aquí vemos el choque de trenes. Por un lado, los de la alta crítica decían, la religión es algo que evolucionó, las escrituras tienen mitos, muy parecidos a los de otras culturas, y libros como el Pentateuco no los escribió una sola persona como Moisés, sino que se fueron armando con el tiempo por un montón de autores. Y por el otro lado, la respuesta tradicional, la que se plasmó en los fundamentos, se plantó firme y dijo, no señor, la Biblia tiene inspiración divina, es la palabra de Dios con autoridad, y la autoría de siempre, la tradicional, es la correcta. Como ven, no había un punto medio. Eran dos visiones totalmente opuestas. Claro, frente a lo que ellos veían como un ataque frontal desde el mundo académico, los defensores de la visión de toda la vida no se iban a quedar callados. Para nada. Publicaron una serie de ensayos que llamaron Los Fundamentos, y estaban diseñados para una cosa: refutar punto por punto las ideas centrales de los críticos. Su estrategia fue básicamente señalar lo que ellos consideraban las falacias de este nuevo método de análisis. Y bueno, la primera gran falacia que señalaron tenía que ver con esta idea de aplicar la teoría de la evolución a la religión. Los críticos decían que, así como las especies, las ideas religiosas también evolucionaron, ¿no? Que pasaron de formas más primitivas a otras más complejas. Y claro, desde ese punto de vista, la Biblia no era una revelación divina única, sino simplemente una etapa más en ese larguísimo proceso. Y aquí es donde vemos el choque fundamental entre dos maneras de ver el mundo. La respuesta de los fundamentos no es, aquí tienen esta prueba arqueológica. No. En vez de eso se basa en una experiencia, digamos, interna, espiritual. Para estos autores, el creyente simplemente sabe, por una especie de conciencia inmediata, que la Biblia es producto del Espíritu Santo. O sea, el argumento saca el debate del laboratorio o de la biblioteca y lo lleva directo al corazón de la persona. Ok, vamos con la segunda falacia que señalaron. Esta era la insistencia de los críticos en tratar la Biblia como un libro puramente natural. ¿Qué significa eso? Bueno, que le quitaban todo lo sobrenatural. Si la analizas como cualquier otra obra de literatura antigua, pues los milagros, las profecías, la intervención divina, todo eso se reinterpreta. Pasan a ser mitos, exageraciones, pero no eventos que ocurrieron de verdad. Y claro, para los autores de Los Fundamentos, este enfoque era simplemente devastador. Lo describieron como una tormenta de oposición a lo sobrenatural. Pensaban que, si se aceptaba esa idea, se estaba destruyendo el mismísimo corazón de la fe. Porque, a ver, si los milagros no pasaron y las profecías no eran divinas, entonces, ¿qué quedaba de la autoridad especial de la Biblia? ¿Qué la hacía diferente? Ahora vamos a meternos en un campo de batalla muy específico, que nos muestra perfecto cómo se dio este debate en la vida real. La cuestión de quién escribió los primeros 5 libros de la Biblia.
o sea, el Pentateuco. Esta pregunta, si no fue Moisés, ¿quién?, sacada directo de los fundamentos, le da justo en el clavo a su defensa. Es un desafío, pero también una declaración de principios. Es como decirles a los críticos, a ver, si están tan seguros de que Moisés no escribió estos libros, entonces propongan una alternativa que tenga sentido y que se pueda probar. Lo que insinúa la pregunta es que toda la teoría de los críticos era pura especulación, sin un candidato real para reemplazar a Moisés. Aquí podemos ver algunas de las afirmaciones bien específicas de la alta crítica. Decían, por ejemplo, que el Deuteronomio se escribió muchísimo después de la época de Moisés, o que muchas leyes sacerdotales y salmos eran también posteriores. ¿Y qué hacía la defensa de los fundamentos? Pues en lugar de presentar nuevos descubrimientos arqueológicos, atacaban el método de los críticos, lo llamaban razonamiento falaz y decían que estaban ignorando por completo las pistas que la propia Biblia daba sobre la autoría de Moisés. Pero ojo, la gente de los fundamentos no solo se dedicó a defenderse, no, señor. También pasaron a la ofensiva, y para eso presentaron lo que para ellos era la prueba más fuerte, la prueba irrefutable del origen divino de la Biblia. Y aquí está la clave de su ofensiva. Para los autores de los fundamentos, la prueba definitiva no era solo una cuestión de fe, era la historia, pero predicha. El argumento cambió de la teología a la historia. Para ellos, una profecía cumplida era evidencia empírica. Era, literalmente, la historia escrita antes de que sucediera. Si se podía demostrar que los profetas predijeron eventos con una precisión asombrosa cientos de años antes, bueno, eso sería la prueba definitiva de que había una fuente de conocimiento sobrenatural. Y esta tabla que ven aquí, que sale de su análisis del libro de Daniel, es el ejemplo perfecto. Fíjense. A la izquierda, la profecía supuestamente del siglo VI a.C. Habla de un rey poderoso, de que su reino se va a romper en 4, pero no para sus hijos, y de guerras entre un rey del sur y un rey del norte. Ahora miren a la derecha. El cumplimiento histórico. Alejandro Magno, que llega al poder. Muere joven y su imperio se divide entre sus 4 generales, no entre sus hijos, y luego vienen las guerras históricas entre Egipto y Siria. Para los autores, la conexión era tan pero tan precisa que no podía ser una simple coincidencia. Y esta cita del profesor Betex lo pone en perspectiva, ¿no? ¿Quién tendría hoy fe alguna en una profecía similar contra Berlín, o Londres, o París, o Nueva York? Lo que hace es traer el argumento a nuestro tiempo. Imagínense que alguien hoy prediga con ese nivel de detalle lo que va a pasar con las grandes capitales del mundo en 300 años. Sería increíble, ¿verdad? Bueno, ellos argumentaban que esa improbabilidad es justo lo que demuestra que las profecías de la Biblia tenían un origen divino. Y bueno, todo esto nos lleva a la pregunta final. ¿Qué es lo que estaba en juego? ¿Por qué esta batalla se peleó con tanta, pero tanta pasión? Pues porque para los autores de los fundamentos, esto no era un debate académico más. No. Aquí se jugaba el todo por el todo. Esta frase lo resume todo. Porque la Biblia es la palabra de Dios o no lo es. Punto. No había grises, no había espacio para un punto medio. No se valía decir que la Biblia contiene la palabra de Dios o que está inspirada como un poema. Para ellos la cosa era simple. O cada palabra era la verdad absoluta de Dios, o todo el sistema se venía abajo. Y esa es la consecuencia final, lo que estaba en el fondo de todo. Si los críticos tenían razón, si la Biblia era solo un producto de la evolución humana con sus mitos y sus errores, entonces perdía su lugar único en el mundo. Sería destronada, como decían ellos. Se convertiría en un libro sagrado más, muy interesante sí, pero uno entre muchos, como el Corán, los Vedas o las historias de Homero. Dejaría de ser la revelación exclusiva de Dios para toda la humanidad. Y cerramos con esta pregunta, que va mucho más allá de este debate histórico puntual. ¿De dónde viene la autoridad de un texto? ¿Viene de pruebas de afuera, como la arqueología o las profecías cumplidas? ¿Viene de su propia coherencia interna o de su belleza? O como decían los autores de los fundamentos, viene de una convicción personal, de una fe que está más allá de cualquier prueba científica. Esa es la pregunta de fondo, no solo en esta batalla por la Biblia, sino en la forma en que nos enfrentamos a cualquier texto que dice tener la verdad.